Buenas noches, amados hermanos. Llegamos al estudio de la segunda parte de Marcos, capítulo 10. Estaremos situados desde el versículo 3 hasta el versículo 16, y donde lo que encontramos aquí es un pedido de bendición. El propósito de la lección se nos presenta, ¿verdad?, el relato de Marcos, y lo que Marcos quiere destacar en esta ocasión es que Jesús ama y bendice a los niños. Miramos en el estudio anterior acerca de lo que era el matrimonio y lo que se ve tanto en los textos paralelos, tanto en Mateo 19 como en Marcos capítulo 10, una secuencia lógica. Primero encontramos el matrimonio, luego los niños. Y es lo que en esta sección del versículo 3 al versículo 16, pues vemos, ¿verdad?, el interés que tienen los padres en que Jesús les bendiga. Se ve en los versículos de Salmos capítulo 127, el versículo 3, en el cual, ¿verdad?, se presenta a los niños, ¿verdad?, como una bendición. Dice el versículo 3 de Salmo 127, un don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Entonces vemos en primera instancia, en cuanto a lo que se menciona en Salmo 127, como una bendición, el hecho, ¿verdad?, de tener hijos. Salmos 128, el versículo 3 menciona, tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. Y noten que esta bendición, lo que vemos en este versículo se relaciona como la planta de olivo. Y esta planta de olivo en la costumbre oriental, pues siempre tenía fruto, ya sea en las diferentes épocas del año, siempre había cosecha, ¿verdad?, en este árbol o en esta planta, como se menciona aquí. Vemos entonces que el hecho de los niños mencionados en estos dos versículos como una bendición. Luego, ¿verdad?, cuando nosotros entramos al relato en el versículo 13, nos parece extraña la posición de los discípulos. Si nosotros hacemos un paréntesis en cuanto a los discípulos, ¿verdad?, notamos que ellos tenían un gran potencial, como lo vamos a ver, ¿verdad?, en la siguiente lección, que ellos habían dejado todo con tal de seguir al maestro, y es lo que el apóstol Pedro menciona, dice, nosotros lo hemos dejado todo, pero además de presentar un potencial, vemos, dice, que le faltaba algo por aprender. Es posible entonces que en este punto que encontramos en el versículo 13, en la negativa de que no, posiblemente no interrumpir al maestro o que no llegaran al maestro, posiblemente, ¿verdad?, comprendieran la enseñanza de Jesús. Y se nota en estos versículos que Jesús trata de enseñarles algo que los discípulos debían de comprender. No solamente sus discípulos, sino también nosotros podemos encontrar una lección importante en estos versículos. Porque noten lo que Jesús menciona, en el cual dice, de los tales es el reino de los cielos. Entonces, así como los discípulos tenían algo que aprender, también nosotros, ¿verdad?, en las lecciones que nosotros rescatamos de estas lecciones o de esta porción de la Escritura, también, ¿verdad?, podemos aprender. Entremos entonces de lleno al estudio. Aquí se nos pide, ¿verdad?, que los adultos deben ser como niños. Al parecer, lo que notamos en el versículo 13 parece ser una costumbre en que los maestros bendijesen a los niños. Dice el versículo 13, traían niños a Jesús para que él los tocara. Entonces vemos que, aunque Marco no nos declara el propósito por lo cual los padres presentaron los niños a Jesús, pero sí se nota en base a lo que encontramos en Lucas capítulo 18, el versículo 15, parece ser una costumbre. Y traían a Jesús, aún a los niños muy pequeños, para que los tocara. Al ver esto, los discípulos, dice, los reprendían. Entonces se ve en esta instancia, ¿verdad?, un énfasis o algo, ¿verdad?, en el cual era una costumbre que los rabinos bendijesen o pusiesen las manos sobre los niños. Posiblemente la expresión presentaban a los niños viniese, ¿verdad?, de una palabra antigua o griega, perdón,
que sugiere, ¿verdad?, que ellos trajeron a su niño con el fin de ser dedicados. La palabra comúnmente que es utilizada para sacrificio, pero en esta ocasión, en el uso que se da, sugiere entonces la idea de una dedicación, sugiere entonces la idea, ¿verdad?, de presentarlo con ese énfasis de ser dedicado al Señor. Noten, ¿verdad?, en el versículo 13 que sus discípulos lo reprendieron. Y es lo que encontramos en el versículo de Lucas 18:15, que también sus discípulos, ¿verdad?, lo reprendieron. La reacción de Jesús en el siguiente versículo dice que se indignó. Suena demasiado sutil, pero miren lo que dice el versículo 14 de Marcos capítulo 10. Cuando Jesús vio esto, se indignó y le dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan, porque de los tales es el reino de Dios. Marco resalta la emoción de Jesús como ningún otro evangelio. Y nota, ¿verdad?, lo que dice que se indignó. Nuestro Señor entonces en realidad se indignó tanto, ¿verdad?, que abiertamente reprendió a sus discípulos por interponerse a lo que de buena gestión o de buena voluntad los padres querían acercar a Jesús. Pero noten, ¿verdad?, lo que se nota aquí, ¿verdad? Y Jesús lo presenta a los niños como el mejor ejemplo en el reino de los cielos que los adultos. Y noten lo que se está diciendo, ¿verdad? Muchas veces nosotros decimos a los niños o le llamamos la atención diciendo, bueno, que se porten como adultos, ¿verdad? Que sepan aprender en el lugar en el cual están. Pero Jesús en esta ocasión, ¿qué nos está diciendo? Está diciendo a los adultos que imitemos el modelo de los niños, imitemos el ejemplo que ellos están haciendo. Como decíamos anteriormente, los discípulos pues tenían un gran potencial. Cuando nosotros lo vemos después de la ascensión de Jesús, cuando vemos al apóstol Pedro en el sermón del Hechos capítulo 2, vemos una disertación sumamente elocuente, de tal manera, ¿verdad?, que la multitud está diciendo, varones hermanos, ¿qué haremos? Es decir, una predicación que mueve a una multitud a hacer algo, porque dice el versículo en Hechos 2, dice que estaban compungidos de corazón. Vemos entonces que tenían un gran potencial en ese momento, pero necesitaban aprender algo sobre el Espíritu de Jesús. Y de igual manera, ¿verdad? Pues todos nosotros necesitamos crecer en compasión, especialmente, ¿verdad?, como lo son los niños. Jesús entonces tuvo que haber amado mucho a los niños como para sentirse indignado por la posición o por lo que realmente estaban haciendo los apóstoles, en el sentido, ¿verdad?, de oponérsele de que los niños o los padres llevaran a los niños para que Jesús mismo los bendijera. Y mira lo que dice el siguiente versículo, el versículo 14. Deje que los niños vengan a mí, no se los impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Ahora, Jesús no está diciendo que el reino de Dios es compuesto de niños, sino lo que Jesús está diciendo es de los tales, es decir, como ellos. Pero estos tales es lo que nosotros hacemos relación a lo que nosotros encontramos en 1 Corintios 12:13, en los cuales, ¿verdad?, ellos o los tales mencionados ahí, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya sea judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Es decir, que ellos o los tales mencionados, dice, han sido bautizados para entrar al cuerpo de Cristo. Colosenses 1:18, ¿verdad?, menciona que este cuerpo es la iglesia. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, a fin de que Él tenga toda la primicia. Se nota entonces, ¿verdad?, de que estos que han ingresado al cuerpo, estos, ¿verdad?, que han sido bautizados, han sido agregados al cuerpo, realmente, ¿verdad?, han sido agregados o añadidos
a través del bautismo. Aquí Jesús no está diciendo, ¿verdad?, de que necesariamente está apoyando el hecho, ¿verdad?, de que los niños de brazos nacen pecadores, ni que cometen pecado, y que por ende, ¿verdad?, el bautismo es para ellos. Lo que aquí Jesús está representando en esta ocasión es el carácter que tiene que poseer aquellos que son ciudadanos del reino, aquellos que han sido añadidos a la iglesia, pues deben de poseer un carácter similar a los de los niños. Y miren, ¿verdad?, lo que en la siguiente declaración que Jesús hace en el versículo 15. En verdad le digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Recibir entonces el reino de Dios es recibirlo con humildad, con confianza y sin pretensiones. Y esto realmente va a demostrar un carácter muy tierno, un carácter, ¿verdad?, en el cual se está manifestando el de un niño. Y mira, ¿verdad?, de que tener humildad era lo que los discípulos, ¿verdad?, debían de aprender. El hecho, ¿verdad?, de no tener pretensiones era algo que en el cual los discípulos debían de aprender, porque más adelante que estaban pidiendo en la petición de uno de sus discípulos, en el reino, pues que nos situemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Realmente, ¿verdad? Entonces, en ese momento, los discípulos, pues necesitaban aprender acerca de lo que era el reino de Dios. Necesitaban también tener en en su maleta, digamos, por así decirlo, pues humildad, confianza y sin pretensiones. Y es lo que también nosotros dentro del reino de Dios debemos de tener. Debemos de considerar, ¿verdad?, estar dentro del reino, estar de una manera humilde, demostrar confianza, es decir, al demostrar confianza, ¿verdad?, tenemos una total dependencia de Dios y es lo que realmente se va a manifestar en nuestro día a día. De tal manera, ¿verdad?, que cuando nos levantemos, vayamos a dormir, vamos a expresar, ¿verdad?, esa confianza que nosotros tenemos en Dios, esa dependencia, ¿verdad?, en la cual esperamos que todo sea de acuerdo a la voluntad de Dios. El versículo siguiente dice que Él los bendecía y tomándolo en los brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Aquí, e inclusive, ¿verdad?, en el texto paralelo de Lucas 18, el verso 15 y 16, pero Jesús, llamándolo a su lado, dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque de lo que son como esto es el reino de Dios. En verdad le digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Vemos entonces la forma en el cual Lucas manifiesta, ¿verdad?, o relata como que los niños fuesen mayor, porque de tal manera, ¿verdad?, los está invitando a llegar a él. En el caso de Marco, ¿verdad?, sugiere que eran niños, ¿verdad?, sumamente muy pequeños, porque manifiesta y dice el versículo, y tomándolos en los brazos, dice, los bendecía, es decir, se los llevaban hasta él los tomaba, dice, los bendecía y poniendo sus manos sobre él. Aquí, ¿verdad?, quisiera hacer un pequeño, ¿verdad?, compendio de las dos lecciones. Básicamente, ¿verdad?, como lo había en las clases de matemática, ¿verdad?, que nos enseñaban los teoremas, todo, ¿verdad?, lo relacionado a la materia, y después cuando ya pensábamos que íbamos a terminar, el profesor decía, ahora, ¿verdad?, el corolario. Aquí, ¿verdad?, pues más o menos quise colocar un compendio, ¿verdad?, de lo que serían las dos lecciones, como tanto Marco como Mateo en los textos paralelos, pues tratan de unir. Lo primero, ¿verdad?, que nosotros podemos ver es lo que Cristo hizo por la familia. Y en la primera instancia que nosotros vemos, ¿verdad?, que Él honró el vínculo matrimonial, declarando, ¿verdad?, lo indisolubilidad de la institución divina. Y es lo que nosotros notábamos en el capítulo 10, el verso 5, el versículo 9, en el cual dice, entonces Jesús le dijo, por la dureza del corazón de ustedes, Moisés escribió este mandamiento,
Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. En la discusión que estaba con los fariseos, cuando le preguntaban acerca de lo que Moisés permitió dar carta de divorcio, Jesús en el versículo 5, ¿verdad? Pues da la razón, diciendo, ¿verdad? Por la dureza del corazón de ustedes. Y esta dureza, hermano, no era en cuanto a querer obedecer el mandamiento del Señor, sino, ¿verdad? A lo malo que eran los hombres judíos en cuanto a las mujeres, las trataban sumamente con dureza. Por eso, ¿verdad? Este permiso o este certificado de divorcio era básicamente una concesión dada a las mujeres. Pero noten lo que el versículo 6 menciona, ¿verdad? Jesús está relacionando el matrimonio como era desde el principio. ¿Y cómo era desde el principio? Dice, bueno, dos, dos carnes, luego dice, y los dos serán una sola carne, y lo que, perdón, ¿cómo dice? Verso 8, perdón. Y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Se ve entonces una unión, ¿verdad? Indisoluble, una unión, ¿verdad? Que en el versículo 9 da como conclusión diciendo, por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Dios entonces ha legislado en cuanto al matrimonio, lo ha creado, ha dado la regla, por ende, ¿verdad? Por ende, lo que se menciona en el versículo 9 la conclusión de lo que Dios ha creado. Y decíamos también que el divorcio es una anomalía que no fue una anomalía en el matrimonio, algo en el cual pues Dios aborrece. También miramos en el capítulo 10 de Marcos que en la misma concesión o en la misma enseñanza se ve, ¿verdad?, que Jesús habla acerca de los mismos derechos que tiene el esposo y la esposa, que ambos derechos pues son iguales ante los ojos de Dios. Por eso, ¿verdad? En el versículo 11 menciona cualquiera que se divorcie, hablando del varón. Y en el versículo 12 dice, y si ella se divorcia de su marido. Ante los ojos de Dios, pues ambos, tanto el esposo y la esposa, tienen iguales derechos, tienen mismas responsabilidades ante Dios. También se ve, ¿verdad?, de que o Dios entonces o se da por sentado que los padres entonces deben ser amables con sus hijos y deben de proveer lo necesario o lo mejor para ellos. De tal manera, ¿verdad? Cuando nosotros leemos Mateo capítulo 7, del versículo 9 hasta el versículo 11, se ve la relación del Padre terrenal para con sus hijos. Y dice en el versículo 9, ¿o qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y aquí se ve la relación, ¿verdad? En el carácter del Padre para con sus hijos. En la costumbre oriental, más o menos, los panes que se hacían en ese momento eran parecidos a la roca, a las piedras. Por eso Jesús hace la comparación. Si su hijo le pide un pan? ¿Qué padre es aquel que le dará una piedra? Ninguno, ¿verdad? Porque realmente ahora, ¿verdad? Que soy padre, veo, ¿verdad? De que sería inconcebible que yo dé algo que no le vaya a agradar a mi hijo. Es decir, ¿verdad? Que se ve que aún, ¿verdad? Como dice el versículo, si nosotros, siendo hombres imperfectos, sabemos, ¿verdad?, dar buenas cosas a nuestros hijos, en la comparación que se ve en el versículo 11, nuestro Padre Celestial dice, dará buenas cosas a aquellos que les pidan y le buscan. En este punto, ¿verdad? Pues se da por sentado que los padres pues deben ser amables con sus hijos y proveer lo mejor para ellos. Si nosotros notamos, en los fariseos era una contraposición, porque vemos, ¿verdad?, de que ellos querían buscar cualquier pretexto
para no darle a aquellos que han guardado en aquello, ¿verdad? Para poder honrar a sus padres. Por eso, ¿verdad? En Marcos capítulo 7, del verso 6 al versículo 13, se ve una discusión en la cual los, los fariseos dejaban de obedecer el mandamiento del Señor y colocaban, dice, sus propios preceptos. Por eso, ¿verdad? En el versículo 9 dice, astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Y es lo que hacían ellos. En virtud de honrar a su padre y a su madre, pues dice que ellos, en el versículo 11 menciona, pues mencionaba y decía, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía que pudiera beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios. En el caso o en la discusión de Marcos capítulo 7, vemos que los fariseos ponían cualquier pretexto o colocaban diciendo que esto era corbán, una ofrenda que era dedicada a Dios, con el fin entonces de evitar, dice el versículo, de honrar al Padre y a la Madre. Y es lo que Jesús en este versículo pues estaba contrarrestando la mala disposición de ellos. Y se ve también que Jesús refuerza esta regla con su propio ejemplo. Siendo obediente a sus padres, aún, ¿verdad? Se preocupó tiernamente de su madre desde la misma cruz. Miren lo que dice Lucas capítulo 12, el versículo 51. Descendió con sus padres y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Se ve entonces a Jesús en la discusión previa del contexto. Sabemos, ¿verdad?, de que Jesús responde y dice, ¿por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que en el negocio de mi padre me era necesario estar? Pero vemos, ¿verdad?, ya en el versículo 51 como que reconoce o sabe, ¿verdad?, la necesidad que tiene para con sus padres en el sentido, ¿verdad?, de ser obedientes. Pero ya en Juan capítulo 19, en el versículo 26, Jesús, ¿verdad?, estando en la cruz, dice de esta manera. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre, mujer, he ahí está tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Este momento en el cual se describe en Juan 19, versos 26 y 27, posiblemente fueron los momentos más duros de cualquier madre. Ver a su hijo morir y no solamente esto, ¿verdad? Por una forma muy, muy cruel que lo estaba haciendo, es algo, ¿verdad?, que posiblemente pudo haber destrozado a María desde el punto de vista de ser madre. Pero más sin embargo, aún Jesús conociendo, que me movió, aún Jesús conociendo lo que pasaba en ese momento, Jesús, ¿verdad?, demuestra cómo se comporta como un buen hijo hacia su madre, diciendo lo siguiente, ¿verdad? Mujer, ahí está tu hijo, es decir, no sigas sufriendo más, no llores por mí, sino que el discípulo a quien Jesús amaba, le dice, ahí está tu hijo, ahí está mi respuesta. Y en cuanto se dirige al hijo, ¿verdad? Pues también le da esa responsabilidad diciendo, ahí está tu madre. También se ve un amor hacia los pequeñitos. Dice el texto que leíamos en Marcos capítulo 10, en el cual dice que los tomó en sus brazos y los bendijo. Demostró un amor, demostró un excelente cariño, una demostración de amor, ¿verdad? Tanto así que se indignó de la forma de cómo sus discípulos pues estaban reprendiendo o reteniendo a los niños para que llegara a Jesús. En un evento más que nosotros vemos en en Mateo capítulo 21,
el versículo 15, el versículo 16 dice de esta manera: pero cuando los principales sacerdotes, los escribas vieron la maravilla que había hecho, y a los muchachos que gritaban en el templo y decían, Hosana al hijo de David, se indignaron. Le dijeron, ¿oye lo que estos dicen? Y Jesús le respondió, sí. ¿Nunca han leído de la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza? En la discusión o ¿cómo se diría? En lo que decían los principales sacerdotes, vemos a Jesús que los defiende. Y en la respuesta, ¿verdad? Que está haciendo alusión, ¿verdad? Es de la boca de los pequeños, de los niños de pecho, te has preparado alabanza. Es una tierna defensa, ¿verdad? Que Jesús hace en comparación en cuanto a lo que de manera incorrecta, ¿verdad? Los principales sacerdotes creían que era una ofensa. Y luego, ¿verdad? Por último, vemos que Jesús insistió, sin embargo, ¿verdad? Que los lazos que pertenecen a la vida familiar terrenal algunas veces son sustituidos por lo que unen estrechamente a la familia espiritual. Y es lo que nosotros vemos en Marcos capítulo 3, versos 31 al 35, ¿verdad? En el cual dice, entonces llegaron su madre y sus hermanos y quedándose afuera mandaron a llamar a Jesús. Y había una multitud sentada alrededor de él y le dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Jesús responde diciendo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Le dijo Jesús, y mirando lo que estaban sentados en círculo alrededor de él, dijo, aquí está mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. Y vemos entonces a lo que Jesús manifiesta, ¿verdad? Si bien es cierto, ¿verdad? La familia terrenal, Jesús le tuvo sumamente cuidado con lo que mencionaba en Lucas 2:51, siendo muy obediente. En la cruz misma, ¿verdad? Cuando estaba en el momento, en sus últimos momentos, Jesús tuvo especial cuidado hacia su madre. Pero más adelante, ¿verdad? Lo que se ve Jesús es que estos lazos terrenales es un aprendizaje para la gran familia espiritual. Y lo que vemos en Marcos capítulo 3 diciendo, bueno, ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y Jesús se manifiesta diciendo de que cualquiera que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano, hermana y madre. Llegando, ¿verdad?, a las lecciones que podemos sacar de este versículo o de esta lección. La primera lección, ¿verdad?, que podemos encontrar de este relato es cuando Jesús dice que seamos como ellos, se está refiriendo a los sencillos. Y vemos a los niños, ¿verdad?, que no tenían ninguna pretensión de ninguna clase. No buscaban los primeros lugares, no buscaban algún lugar preeminente, simple y sencillamente, ¿verdad? Los niños, lo que aprendemos de ellos es un carácter sencillo. Lo que Jesús también quería que nosotros aprendiéramos a los niños es en cuanto a la obediencia. Muchas veces, ¿verdad? Los niños siguen las instrucciones que les son dadas. No hay soberbia, no hay resentimiento, no hay sentimiento de independencia, no hay sentimiento en el cual dijera, ¿por qué me manda? Simplemente, ¿verdad? Ellos reconocen la autoridad, quiénes son sus padres y de esa manera, ¿verdad? Pues los niños son obedientes sin cuestionar. Luego también Jesús quería que nosotros aprendiéramos en cuanto a ser confiados, a que nosotros confiemos en los demás, a que nosotros aceptemos la autoridad. Y es lo que nosotros en el día a día, ¿verdad? Cuando nosotros nos levantamos y oramos, cuando nosotros oramos en el momento de participar de los alimentos, en el momento, ¿verdad?, que oramos para dormir, estamos expresando, ¿verdad?, una dependencia de Dios. Cuando nosotros hacemos planes y consideramos y decimos que sea lo que Dios ha determinado según tu voluntad, pues estamos
siendo totalmente dependientes de Dios, somos totalmente confiados en la voluntad de Dios. Y algo más que nosotros también aprendemos de los niños es no guardan rencor. Y vemos, ¿verdad?, que ellos se pueden pelear, pero los vemos nuevamente jugando, no están guardando rencor. Y muchas veces, ¿verdad?, con Dominic, a veces dice, ya no somos buenos amigos, pero se enoja, ¿verdad?, cuando nosotros como padres decimos, no haga esto, o le llamamos la atención, pero más adelante no vemos a él guardando rencor. Y es lo que nosotros muchas veces podemos aprender de los niños. Ellos no guardan rencor. Y todas estas cualidades que Jesús está enseñándonos son las que nosotros deberíamos de tener si somos participantes del reino de Dios. Como dice, ¿verdad? De los tales, aquellos que hemos sido bautizados, aquellos que hemos sido ingresados a través del bautismo al cuerpo de Cristo, al reino de Dios, necesariamente, ¿verdad? Tenemos que aprender como los niños, a ser sencillos, a ser obedientes, a tener confianza en Dios, a no guardar rencor. Gracias, amados hermanos, por permitirme llegar a ustedes y que el Señor les bendiga.